En plena Copa del Mundo, en los últimos días, un nuevo escándalo estalló en el estado de Baja California. Y digo un nuevo escándalo porque de verdad hemos escuchado y visto una sucesión de escándalos en las últimas semanas e incluso meses en Baja California. El más reciente, la detención del exgobernador Ernesto Rufo, un hombre que representando al PAN fue parte de una generación que dio a luz a la democracia mexicana. Rufo fue una pieza fundamental en el nacimiento de la democracia, no solamente en Baja California, sino en el resto del país, y ahora ha sido detenido y está acusado de crímenes auténticamente serios. Para entender de qué se le acusa a Rufo, qué hay detrás de esto que está sucediendo y qué viene, busqué al periodista Luis Carlos Sainz, allá en Tijuana, experto en seguridad y justicia. Luis, te agradezco mucho que estés conmigo en Boca de León el día de hoy para tratar de entender qué está pasando con la detención de Ernesto Rufo. Déjame comenzar por lo básico. ¿De qué se acusa exactamente a Rufo? Estamos hablando de contrabando de combustible, de huachicol fiscal, de delincuencia organizada. ¿De qué se le acusa a Ernesto Rufo? Qué gusto saludarte, León, saludar a tu auditorio. Se le acusa de delincuencia organizada y de contrabando, en este caso de huachicol fiscal, es decir, de introducir al país cantidades de hidrocarburo y solamente pagar o exhibir que se está introduciendo menos cantidad, y eso es básicamente lo que se le está imputando. Y la delincuencia organizada es porque presuntamente esto forma parte de una red en la que están implicadas varias empresas que realizan esta práctica a través de ferrotanques en vías Hmm. de ferrocarril. Rufo debe responder evidentemente ante la justicia si hay pruebas, pero con lo que conocemos hasta el día de hoy, ¿qué tan sólido parece el caso hasta ahora? ¿La fiscalía ha mostrado una investigación robusta o estamos viendo todavía una acusación, digamos, políticamente muy llamativa, pero de nuevo, hasta donde conocemos y sabemos, jurídicamente incompleta? ¿Qué impresión te da? Falta información, falta mucha información porque simple y sencillamente la audiencia inicial que se prolongó desde el viernes hasta la madrugada de este domingo, pues está dando indicios de que se mostraron cientos y cientos de presuntas pruebas y documentos contables y otro tipo de documentos. Entonces, de ello no tenemos conocimiento porque en el caso de esa empresa en la que es socio Ernesto Rufo Apple, es la de Ingemar Sociedad Anónima, y es una de las varias compañías. Sin embargo, él es socio. No sabemos, no lo ha dicho la Fiscalía General de la República, si pues tiene funciones de administrador o representante legal, que son los que responden por las personas morales o las personas, en este caso sí, las empresas. Entonces, pues falta mucha información, y políticamente se ha informado que forma parte de este clan delictivo que estaría introduciendo al país diésel principalmente, hecho pasar por algunas otras sustancias químicas. La familia de Ernesto Rufo se ha quejado por el trato recibido. ¿Este caso revela, crees tú, una diferencia de trato frente, para empezar, a otros expedientes políticamente sensibles? Por supuesto, el primero en el que uno piensa es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Dicho de otra manera, ¿por qué contra un opositor vemos este trato, mientras en otros casos cercanos al oficialismo la autoridad parece caminar con, por decirlo de alguna manera elegante, mucha mayor cautela? Con pies de plomo? Sí, fíjate que sí hay mucha diferencia, al menos se advierte en el caso de Rubén Rocha Moya que pues esa solicitud de Estados Unidos de la detención provisional con fines de extradición internacional sigue en los archivos de la Fiscalía General de la República, ni siquiera se ha judicializado como para que sea un juez el que determine, y eso estamos hablando desde el 29 de abril a la fecha.
Tenemos también el caso de los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que Ujú. han denotado una presunta posibilidad de que colabore con Estados Unidos dando información de lo que ella escucha en las mesas de seguridad. Y dicen, bueno, pues no es nada importante lo que se habla ahí. Entonces, pues no está cometiendo ningún delito. Y en cambio, contra un hombre de 74 años, independientemente de su filiación política, que obviamente tiene mucho que ver en el fondo de esto, es como un apláquense porque no queremos que sigan los escándalos en el caso de, pues de Morena, ¿no? Y en el caso de la gobernadora Marina del Pilar, vaya que ha crecido mucho el escándalo y con esto tratan de equiparar el caso y darle un bajón, o ni siquiera de equipararlo, porque supuestamente la gobernadora no estaría cometiendo ninguna ilegalidad. Vale la pena recordar quién ha sido Ernesto Rufo en la historia de Baja California, en la batalla por la democracia en México. Eh, Evidentemente, al hacerlo, uno no justifica nada. Incluso las figuras fundacionales de la democracia y la libertad pueden ciertamente cometer crímenes y nadie está por encima de la ley, pero ¿quién fue Ernesto Rufo para Baja California y para la democracia estatal y mexicana? Bueno, pues es el primer gobernador de oposición, es el primer gobernador históricamente que logró acceder al poder después de tantos años de monopolio del Partido Revolucionario Institucional y en 1989 Rufo accedió al poder a través del Partido Acción Nacional y a partir de ahí empezó el PAN y después otros partidos a tener esa alternancia en entidades, en municipios y bueno, pues hasta en la presidencia de la República, ¿no? Como lo vemos ahora. Ujú. ¿Cómo se inserta la detención de Rufo? Ya hablabas de esto hace un segundo, la detención de Rufo en la crisis política de Baja California, con Marina del Pilar bajo presión, señalamientos que no han sido aclarados del todo, la figura del exgobernador Bonilla, la detención de un exgobernador panista de este perfil ayuda en cierto sentido a la gobernadora Marina del Pilar a bajar la temperatura a su propio caso. ¿Cómo se inserta lo que estamos viendo en la batalla política que es durísima en Baja California? Viene a enrarecer más el clima político, sobre todo entre los ciudadanos, ¿no? Porque los ciudadanos son los que de pronto no saben ahora con toda la cuestión redes sociales, la información oficial estatal, la información oficial federal, los opositores, más la parte del ámbito judicial, es algo que no es como muy comprensible de inmediato para el público en general, para quien va a ejercer su voto próximamente y que pues en el caso de Marina del Pilar hay que recordar que el escándalo inicial tiene como origen el retiro de su visa, pero presuntamente estaría relacionado esto con acciones de las que estarían investigando a su ex esposo, Carlos Torres, del cual se tuvo que divorciar el año pasado, y que también estarían relacionadas con el huachicol fiscal. Entonces, pues Hmm. tú preguntas qué onda con este asunto, con el otro, y la verdad es que es una mezcla que pues se está llevando a la gente al desánimo de que probablemente pues por quién vamos a votar en las próximas elecciones. Y en el ámbito judicial pues ya sabemos que con la reforma judicial que quedó muy a modo para las autoridades que actualmente están en el poder, bueno, pues en unos casos sí parece haber justicia y en otros casos pues ahí se la lleva lenta, como bien lo dijiste. Y esa es mi pregunta final y quizá es prematuro plantearla, pero tú eres experto en estos temas, conoces a fondo no solamente del tema, sino la situación política en Baja California, y entonces te la planteo para terminar. ¿Cómo podemos distinguir entre una investigación legítima contra un hombre como Rufo, acusado de delitos muy graves, y una justicia selectiva? En otras palabras, ¿dónde está la línea y cómo encontrarla entre aplicar la ley sin importar el nombre del acusado, que es lo ideal ciertamente en México y en cualquier país del mundo, y usar el aparato de la justicia para mandar mensajes
políticos y ejercer en la batalla del poder de una u otra manera, inclinar la balanza. ¿Hay alguna manera de detectar esa línea? Pues la única manera de detectarlo es que las autoridades lo transparenten, ¿no? Porque yo no descarto que pudiese haber delitos en la actividad de Rufo, de las otras personas que están involucradas como accionistas de empresas que realizan la importación de productos químicos y que puedan falsearse y toda esa cuestión, bueno, pues se tendrá que probar y las autoridades nos tienen que decir cuáles son las pruebas, porque finalmente, como dicen, un auto de vinculación no se le niega a nadie y seguramente ese será el destino de Ernesto Rufo y va a ser procesado. Y se tendrá que llegar a alguna sentencia o vamos a ver si en amparo por ahí logra zafarse. Pero, ¿qué pasa con los otros casos? Es decir, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? No descartamos que haya delitos en unos y en otros casos, pero ¿por qué a unos sí se les da con la vara de acero y a otros parece que con la vara de canela, ¿no? Y pues no se mueven los asuntos. Y sobre todo que no hay transparencia, a pesar de que hay todo un mecanismo de información que es la mañanera del pueblo todos los días y no alcanzan 2 horas para transparentar los asuntos, se dejan por encima, se muestran gráficos, se da la voz a algunos de los titulares de las dependencias, pero no se llega al fondo y ya cuando el asunto llega al Poder Judicial, pues todavía mayor opacidad. Tendremos una nueva prueba también de si se trata de la mañanera del pueblo o la mañanera del movimiento. En los últimos meses ha sido más bien lo segundo. Luis Carlos, gracias por tu tiempo. Qué gusto saludarte y seguiremos en contacto. Un abrazo, León. Hasta pronto.